Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021, Octavio Izaza Henao. Papá en sus 21 a 30 años. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Fragmento canción de José A. Morales. Los años transcurrían entre 1941 y 1951. Durante esta década, el mundo vivió una serie de acontecimientos significativos. En 1940, Alemania invadió a Francia y tuvo lugar la Batalla de Inglaterra. Se llevó a cabo la entrevista entre Franco y Hitler en Hendaya, Francia. En 1942 tuvo lugar la Batalla de Stalingrado, marcando el principio del fin del nazismo. Gandhi fue detenido y proclamó la independencia de la India. En 1944 hubo un intento de asesinato contra Hitler. En 1945 se lanzaron bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, poniendo fin al imperio de Japón y a la Segunda Guerra Mundial. También se celebró la Conferencia de Yalta. En 1948 se creó el Estado de Israel y tuvo lugar el bloqueo de Berlín con el puente aéreo de los Estados Unidos. La ONU proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1950 se inició una nueva era con transformaciones y avances para la humanidad. Además, se celebró el Mundial de Fútbol en Brasil, donde Uruguay resultó campeón. Mientras tanto, Octavio Izaza vivía en Medellín, una ciudad próspera donde convergían todos los asuntos económicos, sociales, políticos y culturales de la región antioqueña. La inmigración desde los pueblos circundantes seguía en aumento. Nuestro protagonista trabajaba en Coltejer, la primera compañía textil de Latinoamérica fundada en 1907. Para 1940, la empresa contaba con más de 1.300 trabajadores y se encontraba en un proceso de modernización. Papá ya llevaba varios años trabajando en esta prestigiosa empresa como estampador. Papá trabajaba turnos diurnos y nocturnos. Vivía con sus padres y hermanos en Buenos Aires y su novia desde los 9 era Mariela, ya que su amigo de escuela era Óscar, hermano de Mariela, y además eran primos segundos. Se encontraban en reuniones familiares. En 1944, Octavio y Mariela llevaban 14 años de novios y decidieron casarse. Tuvieron que obtener dispensas por el parentesco en la curia de Caldas, es decir, pedir permiso a la parroquia de Aguadas y a la iglesia de Buenos Aires, el Sagrado Corazón. Una comitiva se dirigió a la boda, y los de Aguadas esperaron en arma. El 20 de agosto, en la celebración de las vísperas con el notario que los casaba por lo civil en Aguadas, fue una gran fiesta. Mamá contaba que la madre, que era modista, le hizo un vestido muy bonito con rosas en relieve, y cuando papá la vio le dijo con mucho humor: ¡qué altar de corpus! El 21 de agosto de 1944, a las 7 de la mañana, tuvo lugar la ceremonia católica y se mudaron a Medellín para estrenar un apartamento en el pasaje Paniagua. En 1945, la familia se reunió para apoyar el nacimiento de Jairo, hijo de Alberto Izaza y Mercedes Jaramillo, quien fue atendido por el hermano de ella, el doctor Antonio Jaramillo. También fue un momento en el que las mujeres que ya eran madres tuvieron la oportunidad de entrar primero. Al ver a mamá, el médico preguntó si también tenía hijos, a lo que ella respondió que aún no los tenía, ya que creía que sería estéril, a lo que éste le dice: tómese estas pastillas y listo. En 1946 nació César Augusto de la Cruz el 23 de marzo por la tarde-noche. Mi papá ya tenía el nombre decidido y mi mamá le pidió agregar de la Cruz, debido al milagro de poder ser madre, ya que se creía estéril. Mi papá salió feliz con el recién nacido por todo el barrio Buenos Aires, presentándolo en todas las tiendas. Mamá Genoveva fue a rescatar al recién nacido, quien respiraba muy bien y había nacido con una nariz prominente. En 1947 nació Zenet, una niña hermosa que vivió solo 2 o 3 semanas debido a una deficiencia cardíaca. Los padres siempre la recordaron con nostalgia. Fue velada en una caja blanca y papá Aniceto y mi papá se turnaban para velarla. En la mañana, cuando fueron a visitarla al cementerio San Lorenzo, no encontraron el lugar donde estaba enterrada, ya que no habían marcado correctamente. Esto les causó mucho dolor. En 1948 ocurrió otro milagro con el nacimiento de Gustavo de Jesús, el 29 de enero. Mi mamá decía: era como un niño Jesús, solo le faltaban los ojos azules. El primero había sido morenazo. Ya para Navidad lo habían seleccionado para representar al niño Jesús y a los 9 meses ya caminaba. Disfrutaban de la casa de Nazaret, familias muy unidas con mamá Genoveva a la cabeza, quienes realizaban famosos paseos a los ríos, ya sea en tren, a pie o en grupos familiares y vecinales.
En 1949, mi mamá tuvo una mola o embarazo utópico, lo cual representó un peligro de muerte ya que necesitaba sangre tipo AB positivo, que era escasa. Papá contaba que recibieron un gran apoyo de sus compañeros de trabajo, amigos, vecinos y familiares. Rodrigo Monsalve, compañero de Coltejer, fue el donante que salvó a mi mamá. Mi papá sufrió un accidente laboral con las máquinas, donde estuvo en riesgo de perder 3 dedos de la mano derecha, el dedo corazón, el anular y el meñique. Contaba que los mantuvo ocultos y no se los mostró a nadie hasta llegar al hospital, ya que en ese momento la medicina no estaba tan avanzada. El primer médico sugirió la amputación, pero otro médico se acercó y le dijo: «Usted es valiente». Mi papá respondió afirmativamente, y el médico le explicó que era difícil reconstruir los dedos con anestesia, pero que podrían intentar salvarlos en frío. Mi papá aceptó y aguantó el proceso con aguardiente. Fueron varias horas, aproximadamente 5, y los médicos hicieron un magnífico trabajo para salvar los dedos a pesar de las dificultades de la época. Así era mi papá, un héroe valiente. En ese momento vivían en Boston, cerca de la Placita de Flores, en un apartamento alquilado. Fue entonces cuando mi mamá se enteró de las casas para los trabajadores de Coltejer en el barrio Alejandro Echavarría. Se entrevistó con el presidente de la fábrica, el mono Guillermo Londoño Mejía, quien la recibió amablemente y admiró sus apellidos y el valor y la alegría de mi papá, un buen estampador. Mamá solicitó una casa y un bono de mercado en el patronato del Coltejer, y todo le fue concedido mediante el descuento de nómina. En 1950 nació la niña María Asenet, el 1 de octubre. Mi papá estaba afiliado al Seguro Social y el parto se llevó a cabo en el Hospital San Vicente de Paúl. El nombre de la niña ya estaba decidido y era el anhelo de la familia. En 1951, Coltejer, la primera compañía textil de Latinoamérica, se expandió. Tenía su planta principal en Boston, donde trabajaba mi papá, pero también creció en otras áreas como Sedeco, Rosellón, Apolo Fureza y plantas de apogeo en Itagüí. Debido a su destacado desempeño como estampador, a mi papá lo trasladaron con la familia a este municipio. Estos son algunos de los eventos y sucesos relevantes que tuvieron lugar durante esos años, y la historia personal de Octavio Izaza Henao, en Medellín. Hermosa década, 1941-1951. Edad de papá de 21 a 30 años. Gracias, papá. Te amamos, te honramos, te dignificamos y respetamos. Tomamos de ti la vida y todo lo que nos corresponde. Lo recibimos con el amor que lo hiciste, se siente. Gracias por elegir a mamá. Ustedes son únicos en nuestras vidas. Gracias. 1950, en otros calendarios, gregoriano 1950, chino 4646, hebreo 5710, Kali Yuga 5051, persa 1328, rúnico 2200. La dicha es nuestro estado natural cuando nos estamos distraídos buscándola. La vida es aquello que ocurre mientras estamos ocupados pensando en qué hacer con ella. Solo puede ser feliz siempre el que sepa ser feliz con todo. Confucio. Este mensaje es un homenaje a papá, expresando gratitud y amor por todo lo que ha brindado a la familia. La cita de Confucio al final del mensaje sugiere que la felicidad se encuentra en apreciar y aceptar todas las circunstancias de la vida. Es un hermoso gesto para reconocer y valorar a papá. José Octavio e Irma. Lectura y edición de audio, Paulina Giraldo Hincapié.